Hola, buenas noches, mi nombre es César y hoy vamos a empezar el video del taller de exploración de oído, nariz, boca, cuello y garganta. Para vamos a iniciar explicando al paciente lo que vamos a hacer. Antes de eso tenemos que preguntarle su nombre, cómo está, y nos debemos presentar también ante él. Y le debemos de comentar que primero vamos a realizar una inspección de sus oídos por fuera y después vamos a realizar una inspección instrumentada para ver el contenido. Bueno, para empezar con la inspección y palpación debemos de valorar el volumen, el estado de la superficie y la forma del pabellón auricular. También debemos de buscar en ella secreción de fluidos o tapones de cerumen o algo así. Y también debemos de hacer una pequeña tracción para que el paciente nos diga si siente algún dolor. En la región mastoidea y en la región preauricular podemos buscar y prestar atención en busca de edemas o también debemos de palpar en busca de masas y adenopatías si son dolorosas. También debemos de verificar la alineación de las orejas, tanto con la otra como a la altura del cráneo se encuentra. El siguiente paso es realizar la otoscopía. Para esto tenemos que asegurarnos que el otoscopio tenga pilas y funcione de adecuada manera y que el espéculo tenga tamaño adecuado para nuestro paciente, ya sea adulto o pediátrico. Y si el paciente acude por dolor en el oído o nos comenta esto, tenemos que primero analizar el oído sano y luego para tener un balón de referencia y luego ya pasarnos al oído enfermo o que le esté doliendo al paciente. La otoscopía es importante hacer un movimiento adecuado en el pabellón auricular. Para esto, en los adultos tenemos que agarrar con nuestro pulgar y índice el antihélix del paciente y traccionarlo de forma superior, posterior y exterior. Esto para que el canal auditivo se encuentre un poco más recto y podamos ver más adecuadamente. Y en pacientes pediátricos tenemos que agarrar el trago y el lóbulo, igual con nuestros dedos índices, y traccionarlo inferior. Para empezar, le debemos de avisar al paciente que vamos a poner el otoscopio dentro de su oído. Primero debemos introducirlo ligeramente y después ver a través de él. Y lo primero que debemos de ver son las paredes del canal auditivo y ver algún contenido o inflamación en estas paredes, como tapones de cerumen o secreción. Después de realizar esto, debemos de introducir lentamente más el otoscopio para poder así ver la membrana timpánica. De esta debemos de ver el lumbo, las pars flácida y la pars tensa, el mango del martillo, la apófisis corta. Y tenemos que utilizaremos el lumbo para dividir la membrana timpánica en superior e inferior, y para dividirla en anterior y posterior utilizaremos el mango del martillo. Que identifiquemos estas estructuras, debemos de valorar signos de inflamación, abombamiento o retracción de la membrana timpánica, así como fluidos o cualquier otra cosa en estas estructuras. Para continuar, debemos de valorar la movilidad de la membrana timpánica. Para esto utilizaremos dos técnicas, la de Valsalva y la de Toynbee. La de Valsalva describirá la forma de abombar de la membrana timpánica y la de Toynbee se retraerá la membrana timpánica. Para la primera, debemos de pedirle al paciente que cierre la boca y tape sus narinas y le vamos a pedir que intente sacar aire o que tosa. Y en esta maniobra se abombará la membrana timpánica porque hay una comunicación entre el oído medio y la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio. También con la segunda maniobra, también con la boca cerrada y las narinas tapadas, vamos a pedirle al paciente que pase saliva o que trate de extraer aire.
Esto creará una presión negativa y vemos cómo la membrana timpánica se va a retraer. Una vez acabemos con un oído, debemos de pasar al otro. Después de acabar el otro, debemos de asegurarnos que el paciente esté confortable, lavar las manos, y si el paciente presenta un problema de audición, proseguir con la prueba del susurro. Para la prueba del susurro debemos de valorar un oído a la vez. Para esto, el oído que no lo vamos a valorar, vamos a pedirle al paciente que se lo tape con un dedo y mueva rápidamente de arriba abajo. Posteriormente vamos a colocarnos en la parte posterior del paciente, en la espalda, alrededor de 30 a 60 centímetros, y vamos a susurrar una palabra de 2 a 3 sílabas. Le vamos a pedir que la repita, y debemos de pedirle al paciente que si ha presentado alguna vez problemas de hipoacusia, o que nos refiera que no oye bien. Y lo normal en esto es que nos diga de 3 a 6 veces la palabra que les decimos, que nos repita, y debemos de valorarlo en los dos. Como siguiente prueba debemos de realizar la maniobra de Dix-Hallpike. Para la siguiente maniobra vamos a realizar la maniobra de Dix-Hallpike. Esta maniobra nos ayuda a valorar si hay un vértigo paroxístico benigno. Para esto tenemos que pedirle al paciente que se siente en la mesa de exploración, y debemos de colocarlo más o menos que cuando se acueste quede la cabeza colgando. Cuando se encuentre en decúbito, y debemos de pedirle al paciente que gire 45 grados hacia el lado donde se va a explorar el oído, y debemos se recomienda sostener la cabeza del paciente, porque este tiende a regresarla a la posición central cuando se desciende o cuando vamos a realizar la maniobra. Después el paciente se va a movilizar lo más rápido que pueda hacia la posición de cúbito supino, y la cabeza debe colgar sobre la mesa en un ángulo de 20 grados. Si está afectado, el nistagmus que se va a presentar es superior y torsinosal hacia el lado afectado. Con la exploración de nariz, boca, garganta y cuello, vamos a explicarle al paciente de nuevo lo que le vamos a realizar, y que la valoración va a ser privada, y lo que se obtenga también va a ser privado. Debemos de igual presentarnos y preguntarle su nombre y lavarnos las manos otra vez. Para la inspección de nariz debemos de valorarla de frente y de perfil, y de observar Para la inspección de nariz debemos de observar de frente y lateralmente la nariz del paciente, y debemos de observar o debemos de fijarnos si hay asimetrías. Debemos de recordar que una pequeña asimetría es normal. Después debemos de presionar la punta de la nariz para hacer que se abran las narinas. También podemos observar si hay desviación del tabique, o si hay secreción de fluidos o de cualquier otro material. También debemos de valorar que las narinas estén permeables. Para esto debemos de ocluir una narina y pedirle al paciente que inspire profundamente, y vamos a repetir el mismo con la otra nariz. Después vamos a valorar los senos paranasales. Para esto podemos palpar y dar golpecitos para ocasionar dolor. Esto lo vamos a hacer principalmente en la región frontal y maxilar.
Con la mano dominante es donde podemos palpar y vamos a hacer los golpecitos para desencadenar este dolor. También podemos aplicar la técnica de transluminación. Esto es con una lámpara, aplicarla sobre los senos o los senos maxilares o el seno frontal con la lámpara, y como estos están comúnmente llenos de aire, se pueden iluminar un poco, y pues lo contrario, que estén un poco inflamados o con alguna secreción, pues no van a recibir tanta iluminación. Ahora, pasando con la inspección de boca, debemos de pedirle al paciente que se quite labial o prótesis dental o cualquier otra cosa, y nos debemos de colocar guantes. El primer paso es pedirle al paciente que sonría y buscar, esto nos ayuda a valorar la movilidad y la forma de los labios, y de la sonrisa, perdón. Y debemos de buscar grietas o puntos que nos hagan llamar la atención. Posteriormente, le vamos a pedirle al paciente que abra la boca, y con ayuda de una batelenguas y teniendo una buena iluminación en el cuarto, vamos a valorar el estado de la superficie de las mucosas, que no estén edematizadas o cualquier otro síntoma o dato de alarma o de inflamación. También debemos de observar placas blanquecinas. Esto nos podría dar la indicación de candidiasis oral o la presencia de úlceras. Esto también nos orilla a herpes simple. Y también debemos de buscar el conducto de Stenon. Para esto está alrededor del segundo molar en la parte superior. Debemos de valorar la lengua. Para esto debemos de fijarnos en su estado o el estado de la superficie, cómo está, en busca de datos de alarma. Igualmente le vamos a pedir que la protruya, que saque la lengua, y que para valorar su función y su movilidad. También le vamos a pedir que lateralice o retraiga la lengua para ver su movilidad y ver las partes inferiores y laterales de la lengua. Ahora, en las encías debemos de valorar su forma, su tamaño y volumen y estado de superficie. También debemos de buscar en la encía interpapilar úlceras. Posteriormente vamos a fijarnos en las piezas dentales. Recordemos que las caries dentales predisponen a endocarditis bacteriana, y debemos de valorar si hay alguna pérdida de alguna pieza molar, de alguna pieza dental, perdón. Y con la punta del dedo debemos de hacer un poco de presión para valorar el estado de esta pieza, para ver si no está, por así decirlo. Posteriormente vamos a inspeccionar el paladar duro, pero también debemos de proseguir con la faringe. Para esto nos vamos a ayudar de una batelenguas y una linterna. Le vamos a pedir al paciente que diga "ah" para que se puedan observar mejor las estructuras, y debemos de observar la elevación del paladar blando. Debemos de observar la elevación del paladar blando simétricamente, y de la úvula, que se va a mantener en la línea media. Para valorar el piso de la boca debemos de observar masas, debemos de buscar masas, y debemos de valorar el frenillo y los conductos de Wharton, que están lateralmente al lado del frenillo. Lateral. Para pasar la palpación debemos de utilizar las dos manos, una en la parte interna de la boca y otra por fuera. Con las yemas de los dedos debemos de palpar el piso de la boca en busca de masas. También proseguiremos a valorar las mejillas internas, también en busca de masas o úlceras. Posteriormente debemos de, con la ayuda de una gasa, agarrar la punta de la lengua y protruirla hacia nosotros, y moverla lateralmente en busca de úlceras o masas, y con la otra mano debemos de palparla en busca de induraciones o cualquier otra signo de alarma. Ahora, para la inspección y palpación del cuello, debemos de permanecer
de frente al paciente y valorar la simetría, el color, el volumen y la forma del cuello. Posteriormente debemos de palpar las superficies submandibulares en busca de linfadenopatías y si presenta dolor en estas. Siguiendo la búsqueda de adenopatías, vamos a utilizar las puntas de los dedos de índice y medio y debemos de realizarlo, es recomendable realizarlo de forma simétrica, o sea, en los dos lados del cuello. Debemos de empezar por las partes submentonianas, retroauriculares y preauriculares, esto para tener un orden y descendientemente sobre la cadena, por ejemplo, sobre la cadena cervical superficial y profunda y la posterior que se encuentra anterior al borde del trapecio. Se recomienda ir de superior a inferior y de manera, si encontramos una adenopatía, debemos de valorar en ella los márgenes, si existe dolor, si existe movilidad, y también debemos de pensar en en cuáles otros, en qué otra cadena de ganglios o en otros ganglios podrían estar conectados o filtrados estos adenopatías, así como las demás regiones linfáticas del organismo. Por ejemplo, la ingle, pero pues como estamos en cuello no tendríamos eso. Debemos de valorar la tráquea. Para esto la debemos de observar fijamente y nos ayudaremos en la palpación de los tres dedos, el dedo índice, el medio y el anular, colocando el dedo índice y el anular a los laterales de la tráquea, y con el dedo medio vamos a palpar los anillos traqueales y valorar sus espacios, así como cualquier otra normalidad. Para ayudarnos sobre qué tan desviada está la tráquea, podemos ayudarnos del borde interno del músculo esternocleidomastoideo para ver si está un poco más alejado de la línea media o si está más cercano, por ejemplo, la tráquea a este músculo. Esto nos ayuda a tener una visión más concreta. Después debemos de valorar la glándula tiroides. Para esto debemos de fijar atención debajo del cartílago cricoides, y también podemos utilizar una luz tangencial más o menos en forma ascendente tangencial al músculo esternocleidomastoideo, para así ver la visualización de la glándula. También podemos pedirle al paciente que flexione un poco el cuello para ayudarnos, o que también beba un sorbo de agua para ver la movilidad del cartílago cricoides, tiroides y de la propia glándula.